un favor para los hermanos varones, si pueden hablar con el hermano Pedro. Hemos comprado unos muebles para la cocina y son bastante grandes, así que si le pueden hablar a él para ir a buscarlos, se los voy a agradecer muchísimo. Así que terminado el mensaje, por favor hablen con el hermano Pedro. Quiero orar también por mi hermano Avi, se nos va para Guatemala por un mes más o menos, ¿no es cierto? ¿Con Linda vas? Sí, ya se estuvo medio pidiendo oración la niña, así que le quiero rogar que me acompañe en oración, ¿sí? Amado Padre, bendito Dios, te damos tantas gracias porque podemos interceder por aquellos hijos tuyos, Señor, muy en especial por Abiezer, por Linda que viajan, Señor, para Guatemala. Padre, te quiero rogar por el papá de mi hermano Avi, que tú puedas darle el tiempo y la atención que él necesita de parte tuya, de parte de su hijo, que pueda ser una bendición para su familia. Bendito Señor, te ruego que lo lleves y lo traigas con bien. Padre, ponemos en tus manos a nuestra hermana Linda, que por favor te glorifiques en su vida, dale la salud que necesita. Y bendito Dios, esperamos en ti, al igual que nuestro hermano Roger. Pedimos también por la familia Díaz, que en estos momentos están pasando un momento bastante difícil con David, este niño de 12 años, necesita un trasplante de riñones. Bendito Dios, y está muy delicado de salud. Yo te ruego por este niño, Señor, y también por el hijo de nuestra hermana y nuestro hermano Sergio. Gracias, bendito Dios, nos ponemos en tus manos y ahora bendice tu palabra al ser expuesta, Señor, que tú traigas bendición a tu pueblo. Es en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Lucas capítulo 14, vamos a estar enfocados en esta serie de las parábolas de nuestro Señor Jesús. Esta se titula La Gran Cena. Hay una razón por la cual se llama así. Vamos a estar mirando un poquitito al respecto. Una de las cosas que vamos a notar en este pasaje, y vamos a entrar en breve en ello, tiene que ver con un grupo de personas, un grupo religioso que ya conocemos muchísimo, hemos estado hablando bastante de él, el grupo de los fariseos. Hay un gobernante, un líder de esta nación que invita al Señor Jesucristo con un propósito. Y vamos a ver que lo que están tratando de hacer es nada más que formar una trampa o tener una trampa para el Señor Jesús. Algunos tenían buenas intenciones, otros tenían muy malas intenciones. Y notamos entonces de que el ser humano, basado en lo que vamos a ver en este pasaje, desde el mismo inicio ha manifestado su deseo y se ha enfocado en esta meta, que es ser igual a Dios. Y al querer ser igual a Dios, entonces tiene una valoración o se valora a sí mismo en una manera extremadamente excesiva. Se preocupa nada más que por él mismo, no está interesado en el bienestar de los demás. Juzga todas las cosas entonces por medio de este punto de vista. Es decir, cuánta gente me atiende, cuántos están pendientes a lo que yo estoy haciendo, cuántos están nada más que enfocados a poder observar la necesidad propia nada más. El Señor Jesús, a través de los evangelios, lo presentan a este grupo como amadores de sí mismos, los presentan como guías de ciegos, son tumbas blanqueadas, gente avara, y esto y mucho más. Esto y mucho más. Y son llamados así porque el Señor Jesucristo dijo que son falsos maestros, son lobos rapaces. Son personas que están interesadas a llevar a otras personas que se quieren acercar a Dios, la llevan a lo que es a la condenación. Los llevan y tratan de desviar de la verdad hacia la mentira. Y eran gente bien hipócritas, en el sentido de que no vivían de acuerdo a lo que ellos enseñaban. El Señor carga duramente con ellos porque le dicen, ustedes enseñan pero no mueven con un dedo
no hacen absolutamente nada, hablan, pero ustedes son los peores ejemplos. Y entonces vemos aquí a uno, como está diciendo un gobernante, que sería un principal de la sinagoga, allí en Perea, en un día sábado lo invitan a Jesús a comer a su casa. Y algunos dirán, qué lindo gesto, lo están invitando a comer, pero mis hermanos, detrás de esa comida había un plan que ellos habían tramado. ¿Por qué? Porque lo invitan con el fin de querer acecharlo al Señor. Y cuando hablamos de acechanza, estamos hablando de que con cautela, gente sigilosa, quería tenderle una trampa para ver si él iba a caer en ella, para poder mostrar a través de esta acechanza la adversidad que ellos sentían en contra de Cristo Jesús. Y lo ponen delante de un hombre que es hidrópico. Cuando hablamos de un hombre hidrópico, estamos hablando de una persona que tiene edema, y cuando hablamos de una persona que tiene edema, está hablando de una persona que tiene exceso de líquido, ya sea en el pulmón, en el corazón, en el riñón o en el hígado, y se hincha. Para estas personas, para estos fariseos, eran considerados gente impura, de acuerdo a lo que dice allí en Levítico en el capítulo 15. Y por ser gente impura, lo traen acá, lo invitan a estar allí para ver qué es lo que Jesús iba a hacer con este hombre en un día sábado. Si hacía esto de sanar a esta persona, la intención de ellos era de decir, bueno, entonces quiere decir que este supuesto Mesías no viene de parte de Dios porque está quebrantando el día sábado. Y ellos querían justificar por qué lo estaban rechazando. Entonces, cuando vemos aquí, Jesús los reta con preguntas en las cuales no pueden responder. Porque está diciendo, bueno, está bien, está bueno hacer el bien a una persona en esta condición, sí o no, y dice que se quedaban callados, como siempre. Y les comparte una parábola, una historia, una ilustración, en el cual involucra a este grupo de personas que estaban allí para ver la hipocresía que había en ellos, y para poder mostrar realmente, de darle una oportunidad. Lo lindo y maravilloso de esta historia es que el Señor Jesús le está dando una oportunidad de cómo obtener salvación, la cual ellos no querían. Este asunto de la cena, la festividad en la cena, era una historia muy conocida para ellos, y por eso el Señor transmite esta parábola allí en Isaías capítulo 25. Era una historia muy conocida para estos fariseos. Ahora, en el versículo 15, vamos a ir allí, en el versículo 15 dice que oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dice al Señor Jesucristo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estaban pensando, nosotros tenemos un lugar privilegiado en aquella cena que Dios va a compartir, vamos a tener asientos privilegiados, que eso es lo que ellos pensaban. Y vamos a ver en este día 4 puntos de esta historia que nos van a poder ayudar a nosotros a entender esta linda parábola que el Señor extiende a esta gente en tanta necesidad. En primer lugar, encontramos la invitación, versículos 16-17. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, vengan, que ya todo está preparado. Y encontramos entonces aquí la invitación del Señor Jesús. Y fíjense que por medio de esta historia, esta ilustración que el Señor está presentando, le está extendiendo aquella invitación a este grupo para que puedan entender cómo ser partes de esta gran cena, de esta celebración que el Señor quería y le extiende a todo ser humano. El Señor les quiere aclarar la idea errónea, la suposición errónea que tienen ellos de que algún día ellos iban a estar en este lugar, en la presencia de Dios. Pero hay una palabra que deben considerar. Dice allí en el versículo número 16, y convidó. Y vamos a ver eso con el asunto de convidar. Está hablando de una invitación a que puedan participar de esta celebración. Ahora, vamos a ir a Juan en el capítulo 5 y vamos a ver en el versículo número 19 y 20.
Juan 5, 19 hasta el 25. Y fíjense ustedes aquí, el Señor está hablando con respecto a la autoridad que Él tiene de poder convidar a estas personas a entrar al reino de los cielos. Y entonces el Señor dice lo siguiente: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Así que vemos aquí, para poder participar de esta celebración, encontramos de que solamente el Hijo puede dar vida. Está en Cristo Jesús que pueden salir de la condenación para poder ahora ser justificados por medio de Dios. Está el Señor ofreciendo vida eterna para aquellos que vengan a Él, para que lo honren como Él se lo merece. Luego, en el capítulo número 10 y versículo 22 al 30, nos dice que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos, es decir, cuando hablamos de judíos, en Juan sobre todo está hablando de los fariseos. Le rodearon los fariseos, le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, el Mesías, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Saben, no hay nada más triste que querer ir a un lugar y esperar que van a poder entrar a ese lugar especial. Es decir, uno se presenta a este lugar, piensa que va a poder entrar, pero lo triste de todo es cuando se encuentren con la puerta cerrada enfrente de él o de ella, que quieran entrar, piensa que van a poder estar allí y le digan a ustedes: ¿saben qué? Ustedes no pueden entrar. Y no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús le estaba extendiendo una invitación para entrar y que pudieran celebrar de esta gran cena, pero vamos a ver en segundo lugar que el Señor les está mostrando excusas que presentamos delante de Él para no querer recibirle. ¿Y cuáles son las excusas? Vamos a ir al versículo 18 al 20 de allí en Lucas 14. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ahora, ¿sabían ustedes que en el Evangelio de Lucas hay 32 referencias de lo que es comida, que el Señor habla con respecto a comida? Yo me puse a contar cada una de ellas, 32 referencias en cuanto a lo que es el comer. Y a mí me llamó mucho la atención eso, porque o habla de comer o está comiendo en la casa de alguien. Está compartiendo. Nuestro Señor está teniendo compañerismo. Y entonces trae una enseñanza mientras está en la casa de este gobernante que ofreció aquella comida. ¿Cuál es la razón? Vamos a ver en el versículo número 7 el por qué Cristo extiende esta parábola. Fíjense en lo que dice el verso 7.
Jesús, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, fíjense,